José Vicente Escorza. Una escuela. La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda le confiere el 25 de julio de 2002 el título de doctor honoris causa al profesor universitario José Vicente Escorza. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a este caraqueño, nacido el 8 de julio de 1924, a dedicarse a las investigaciones de las endemias tropicales? Una vocación científica y docente. Al finalizar la dictadura de Gómez, Venezuela emprende la lucha contra la malaria. El niño se asoma al misterioso mundo del microscopio. En el año 35 fue nombrado ministro de Sanidad al doctor Enrique Tejera. Y Enrique Tejera comenzó por fabricar y formar personal. Un país que tenía el 70% analfabeta, donde no había estudio de educación media, donde la universidad para ese entonces tenía ya 12 años cerrada, clausurada. ¿Sí? Entonces había que empezar desde cero. Y el doctor Enrique Tejera hizo los primeros cursos de inspectores de sanidad. Y uno de esos estudiantes fue mi padre. No sé por qué, había que preguntárselo quizás en otra reencarnación, ¿verdad? Porque él, un hijo de italianos, prácticamente un inmigrante nacional, sastre de oficio, decidió hacer el curso de inspector de sanidad. Y ese curso de inspector de sanidad, parece mentira, le dieron un microscopio pequeñito y cuadernos. Para mí aquel microscopio chiquito era una cosa realmente impresionante. Y luego las tesis que él estudiaba, yo las leía. Y además mi padre tuvo la condescendencia de llevarme en sus salidas de campo. Por ejemplo, salíamos hacia San Bernardino en Caracas, hacia la parte alta de Caracas, en donde había anófeles y había transmisión de malaria, y me enseñó a distinguir lo que eran los aedes, las patas blancas, el culex y los anófeles. Yo de niño, 11 años, donde en una infancia donde no había ni radio, ni televisión, ni nada, ni siquiera que revistas que leer, pues por supuesto para mí eso fue un mundo impresionante. Y comencé por ahí a interesarme por ese mundo. Puedo decir que mi padre se sacaba la sangre para que yo la viera en el microscopio y viera sus glóbulos rojos. Me mostraba las células de un mollejo de cebolla. En fin, por ahí entré al mundo pequeño de las cosas pequeñas, que son las cosas más grandes y más importantes que en mi vida he tenido como parte de mi desarrollo. De ahí comienza la inquietud por el estudio de la microbiología, de la biología de las aguas dulces. Un pozo que había en la casa me parecía inacabable. Tenía crustáceos, moluscos, de todo, y eso lo veía yo. Para mí era un mundo mío, exclusivamente mío, que con aquella lupita y aquel microscopio yo podía hacer las cosas. Ese fue el comienzo. Durante la primera década de los 40, se forma como maestro normalista y profesor de biología y química en el Instituto Pedagógico. En el Liceo Fermín Toro conoce a Cecilia Dagert, con quien se casa en 1960 y quien es coautora de muchos artículos científicos sobre parasitosis tropicales. No pude hacer el bachillerato, ingresé entonces a la escuela normal de maestros y me gradué de maestro con 14 o 15 años de edad. Tenía 16 años cuando me gradué de maestro. Tenía los pantalones cortos, yo no necesito pantalones largos. Yo necesito convertirme en un hombre.
En el pedagógico habían figuras sobresalientes, no voy a decir que no eran. Augusto Pisoñera, un profesor sobresaliente español, fisiólogo, neurofisiólogo. Humberto García Rocha. Llegó Tobías con una cajita de láminas y sacó el microscopio. Existía un microscopio en el pedagógico y me puso a ver los cromosomas. Para mí ver los cromosomas en 1945, 46, fue un descubrimiento. Y usted hizo esas preparaciones, profesor. Sí, yo las hice. Dios mío, entonces no puede hacer las preparaciones y puede ver los cromosomas y la división celular, bla, 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 bla. Mientras que los demás profesores nos echaban cuentos, este hombre nos ponía por delante una realidad real, no la virtualidad del diálogo o del monólogo, que es peor todavía. Allí tenía yo un compañero que viene un año después de mí, con quien tuve también una relación fraternal intensísima, que es Alonso Gamero. Se puede imaginar un Alonso Gamero de 18 años a 17 años, estudiando en el pedagógico, había salido del liceo de aplicación y compartía conmigo aquellos apetitos por ver lo que había en el microscopio. Alonso tenía una claridad de objetivo mayor que la mía y menos compromiso político. Era más libre. Yo era militante del Partido Comunista y él no. De modo que cuando se graduó en el pedagógico, sigue a Tobias Lasser y se va a Woods Hole, en Massachusetts, a hacer biología marina, que era lo que le gustaba. Un nadador eficiente, un hombre enamorado de la naturaleza, pues. Ambos siempre pendientes de que las cosas de Tobias Lasser formulaba. Nos convertimos en sus seguidores, ¿no? De modo que se atan allí nuestros destinos. Alonso, profesor del liceo, primero en Boconó, luego en el liceo de aplicación, y yo de docente en el liceo también. ¿Cómo fue que tú me conociste? Echa el cuento. Sí, vas a decir que no lo recuerdas. ¿Ah? Buscando a un profesor Escorza para entregarle 2.50 bolívares, 2.50, producto de la venta de las guías de práctica de biología de cuarto año de bachillerato. Yo era estudiante de cuarto año, alumna de Yolanda Carrero, y me pidió que te llevara ese dinero. Entonces le digo, ¿quién es el profesor Escorza? Me dice, suba al segundo piso, pregunta por él. Ya en 1945, cuando él se fue como profesor del liceo, Rafael María Barala Maracaibo ya tenía aprecio de los estudiantes. Cuando regresa a Caracas al Fermín Toro, yo creo que esa es la época de oro del profesor Escorza como docente, ¿no? Y ahí tiene relaciones desde con Vitremundo Torrealba, que era estudiante, y con quien logró no solamente quererlo como un hijo o como un hermano menor, sino que hizo relación con el sabio Torrealba, padre de Vitremundo. Y eso le dio a Escorza un empuje científico extraordinario. Yo conocí a José Vicente en 1947, 48. Yo estudiaba segundo año de bachillerato en San Juan de los Morros. Había oído hablar de José Vicente, sí, porque la fama de José Vicente creo que desde que nació. Había hablado de que era un extraordinario profesor de biología en el Liceo Fermín Toro. Y un día, cuando llego al liceo, encuentro un bululú de gente. Y era que llegó el profesor Escorza con los muchachos del Fermín Toro, que vienen a conocer al doctor José Francisco Torrealba. Entonces fue la primera vez que yo vi a Escorza.